Mira, uno de los dilemas o una de las paradojas a que accede el poeta cuando se entrena o cuando se sumerge o cuando se eleva a vivir en condición poética, a dimanar poesía, a confraternizar con la sinestesia poética, es entender que las cosas no son sencilla y llanamente aquello que parecen y que cada cosa es mucho más que lo que hay en su vidriera. Entonces, eso es un conflicto muy grande porque el poeta tiene entonces que aprender a diluirse, a aprender a desdibujarse, a aprender a reconfigurar todas las cosas en otras y a aceptar esa perenne metamorfosis, esa perenne mutabilidad del mundo y entender que lo que ves no es lo que es, sino a buscar más allá y más allá y más allá y no conformarte con las primeras impresiones y desentrañar y desmagnetizar y desmontar y resemantizar y reconfigurar la realidad per se, esa realidad que viene por sí misma con una forma manifiesta y que tú estás obligado como ser activo, como ser participativo, como ser causal, que es un término lesamiano que a mí me gusta mucho, que viene de su visión, de su gran preocupación causalística, que le nace del estudio también de los filósofos griegos. Tú tienes que ser un participador de ese proceso de construcción de la realidad y que eso implica una actividad detectivesca también, eso implica desentrañar constantemente enigmas, porque las cosas se manifiestan y se representan de una manera, pero están tratando de aludir y de significar otras cosas, otras corrientes, otras direcciones. Entonces, esa hiperrealidad es verdaderamente la atmósfera en que vive el poeta. Esa realidad otra que no es la realidad evidente, que no es la realidad palpable, que no es la realidad constatable, a la que siempre apela la ciencia, por ejemplo. La poesía no, la poesía está ejercitando constantemente esa alquimia, esa magia de la reinvención del mundo, de la transfiguración, de la revocación de lo que se quiere petrificar, porque la tendencia es el reposo, la tendencia natural de la materia, sobre todo, es reconfigurarse, constituirse, petrificarse, sedimentarse, osificarse. Y sin embargo el poeta no, el poeta le pone ala, el poeta es un ser alado. El poeta trata que las cosas sean levíticas, que las cosas vuelen, que las cosas se prolonguen, que las cosas se ensanchen. Y no solo las cosas, los fenómenos, el mundo de la psiquis, el mundo de la mente, el mundo de las ideas, el mundo de la conciencia, el mundo de la supravisión de las cosas, de la visión remota, el mundo de la transfiguración y mutación perenne, porque el movimiento dialéctico del universo plantea eso, plantea de que molecularmente, atómicamente, subatómicamente, todo hecho y todo fenómeno y todo objeto de la realidad está en un proceso, no está consolidado. Entonces el poeta se monta en ese tobogán, el poeta aborda ese viaje infinito, ese viaje incontenible que es la dialéctica, que es el movimiento. Por eso es que Lezama decía, bienaventurados los efímeros que podemos contemplar a través del movimiento la imagen de la eternidad. O sea, esa percepción otra, singular, sutil del poeta es lo que lo distingue y lo legitima ante los otros seres convencionales, ante los seres que viven en una dimensión prosaica, ante los seres que creen que un papel con una serie de símbolos y con unos números es valor, es dinero. Para el poeta no, para el poeta el valor es otra cosa. No es precio. Para el poeta todo el tiempo hiperboliza, todo el tiempo ensancha, todo el tiempo amplifica la realidad. El poeta en el fondo tiene una inconformidad con el mundo per se. Por eso es que vemos que muchas veces la poesía y la política están en las antípodas,
Porque mientras la política te ofrece ese mundo confortable, ese mundo seguro, ese mundo de firmeza, de esa promesa, que también es idealizada, porque no se da como tal en el mundo social, que también es inestable, que también es metamorfoseante. Mientras la política se obsesiona con esa firmeza, la poesía la diluye, la poesía la alquimiza, la poesía lo que busca es la insostenibilidad de las cosas, la futilidad, lo efímero, lo evanescente, lo vaporoso, lo que está y no está, lo que desaparece, lo enigmático, lo inaprehensible de las cosas. Y por eso el poeta padece una especie de angustia existencial todo el tiempo, porque la realidad se le hace angosta, se le hace estrecha para su desbordado imaginario. Y por eso es que cuando entras en la poesía, tienes que aprender a vivir en el laberinto.